Bueno, vamos a hablar de plástico. Hoy está aquí en el estudio Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, la ANIPAC. ¿Cómo estás, Aldimir? Bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Placer. Ahorita te decía fuera de la cámara que están ustedes bajo fuego, ¿no? En el mundo, en México. ¿Qué está pasando, Aldimir? Primero, yo creo que entendemos que hay un problema, pero todo el mundo quiere una respuesta fácil y una solución fácil, espontánea. Sí. Como pensando que si tira un material biobasado a la calle, ahí va a salir un árbol frondoso porque es biobasado. Y no es así. Faltan muchas cosas por hacer. Oye, ¿el plástico qué es? ¿Es un polímero? ¿Cómo se define? El plástico, por definición, plástico viene del griego que significa plasticus, moldeable. Es un plástico, un material que es fácilmente moldeable, transformable. Y hoy hablamos básicamente de dos tipos de plásticos en el mercado: el plástico petrobasado y el plástico biobasado. Para que tengas una idea, a nivel mundial tenemos una producción cercana a las 700 toneladas, 700 millones de toneladas. En el mundo. En el mundo, de lo cual el 85% es material petrobasado, que viene del petróleo. El 14.5% es material reciclado y únicamente el 0.5% es la capacidad que tenemos con los biobasados. Oye, te decía, está bajo fuego. ¿Por qué de pronto se satanizó? Tú me dirás, no es de pronto, lleva un rato, pero yo tengo la impresión de que en los últimos casi meses estamos viendo una andanada de mensajes en contra de la industria. Sí, es que entendemos que hay un problema, Carlos. No reconocerlo sería engañarnos, y realmente hay un problema y creo que tenemos que trabajar todos de manera conjunta. Pero de repente hoy es políticamente correcto ir en contra del plástico, porque pensaríamos que ir en contra de él es amigable al ambiente, y en realidad no es cierto. Tenemos un problema serio entre que más del 45% del volumen de plásticos que en México se utilizan van para productos de un solo uso. Es el problema que tenemos. Sí. Y la nota anterior que mencionaban, hablaban de reciclar, de reusar, de reducir. Estos son elementos de sustentabilidad que hemos trabajado en ANIPAC. Tenemos años trabajando en esos conceptos y ya tenemos trabajando desde que empezó el concepto de economía circular. Firmamos en octubre pasado el compromiso global para la industria del plástico, y en este se marcan 2 R's nuevas que hoy tenemos que entender, Carlos. Una es el rediseñar. Hay muchos productos plásticos que hoy tienen que ser cambiados, que, sí, tienen que ser rediseñados, y además tenemos que repensar el modelo económico que tenemos hoy día, que no es ya sostenible, que es un modelo lineal. Tomamos recursos, usamos, explotamos y tiramos. Sí, ese ya no. Por eso encuentras en los mares, el problema es por qué llegó el plástico al mar. Entonces tenemos que provocar, como la nota decía, un concepto, un modelo económico de economía circular. Oye, déjame hacerte varias preguntas rápidas. ¿Cuántas empresas hay en la Asociación de Plástico en México? En la industria total hablamos de 4.200 empresas. ¿En México? En México. ¿Cuántos empleos generan estas bueno, empresas? Directamente hablamos de más de 1 millón de empleos. ¿Más de 1 millón de empleos, sí, en México? En México, sí. Relacionados con la industria del plástico. Así es. O sea, que no es tan fácil. Y sin contar la parte informal, Carlos, que es muy grande y que no está del todo censada. ¿Cuánto consumimos los mexicanos de plástico? Estamos muy lejos a los líderes del mundo. El problema no es que lo usamos, sino cómo lo disponemos. Hoy día tú abres la ventanilla y tiras la basura por la ventanilla, Carlos. Y tú en una casa separas en 5 botes, pero el camión llega y lo junta. Entonces el problema es ese, que por más que usemos, no tenemos un sistema de gestión realmente eficiente. Oye, ¿qué te dicen los agremiados? ¿Están preocupados el día de hoy? Ahora hay una ley, ¿no?, para que en la Ciudad de México los de un solo uso se prohíban a partir del año 2021, bolsas de plástico a partir del próximo año. ¿Qué reacción hay? Esa es la última de las iniciativas. Tenemos 83 en todo el país y hay preocupación. Hay compañías que trabajan al 30% de su capacidad, compañías que han tenido que reducir su planilla laboral, y ya tenemos que empezar a soltar gente porque no podemos sostener el negocio más, y están muy preocupados. Pero lo que sí todos están dispuestos, Carlos, todos con el que hablas está aquí pensando en que sí estamos preocupados por el planeta. No es un problema del municipio, de la ciudad o del país, Carlos, es un problema del mundo. Y los mares son nuestro patrimonio más sagrado, es donde viene la mayor alimentación hacia el futuro, y tenemos que cuidarlos. Sí. Y los socios creemos que tenemos que trabajar en consecuencia, pero no podemos trabajar solos, Carlos, y tampoco somos los únicos responsables. No, claro que no somos los únicos responsables, porque hay toda una cadena, como tú dices, y la gente no dispone bien, claro, de un desecho. Pues no es porque exista el producto, es porque lo dispuso mal. A lo mejor existen ya, tú me dirás, pues una serie de iniciativas, propuestas, lo veíamos en la nota, alternativas para darle un uso adicional a ese producto.
Sí, aquí tenemos que trabajar fuertemente, de manera más intensa en la economía circular, en el reciclaje funcional, e impedir que llegue a donde está llegando el plástico, Carlos. Eso es, creo que la foto del plástico es más allá que la bolsa, que el popote, con la tortuga, que la taparrosca en el pico, el ave. Pero eso es lo que se está masificando en la prensa todos los días. Sí, porque eso es pasional, Carlos, te vende. Pero el plástico, imagínate una habitación de un hospital. O sea, acabo de salir de un hospital y todo es plástico alrededor de mí. El plástico es más allá que eso. Y creo que tenemos que trabajar, pero no podemos si no están alineados las autoridades, las ONGs, la cátedra, la sociedad y, por supuesto, los industriales. ¿Se escuchan quienes defienden la agenda radical? Sí, de hecho estamos alineados muchos de ellos, Carlos. En las ONGs entienden que tenemos el mismo fin, la misma preocupación. Yo en todos lados he dicho que estamos preocupados por la basura en las ciudades, en los bosques, en los ríos y en los mares. Y eso no es nuevo, nosotros tenemos trabajando ya años en esto. Y te digo, en octubre fuimos la única sociedad a nivel mundial en plásticos que firmamos el Acuerdo Global para la Nueva Economía de los Plásticos. Entonces estamos convencidos de que estamos aquí para colaborar. Pero hay mucha gente que no escucha, gente que cree en la destrucción o aparición espontánea, que si hoy lo prohíbes, todo se va a arreglar. Y prohibir, Carlos, implica nada más no hacer nada. Claro, necesitamos colaboración. Tiene que haber alternativas en todo caso, ¿no? Necesitamos alternativas que hoy no tenemos. Oye, ¿cuánto se requiere? No sé si hay una estimación de una inversión mayúscula para una transformación o es nada más un cambio de actitud. No, ¿de qué estamos hablando? No hablamos de dinero. El dinero que hoy representa para NEPAC el movimiento plástico en México, hablamos de 30,000 millones de dólares. Es un volumen muy importante. Y es una industria que fácilmente se actualiza. Cada año hablamos de 30 millones de dólares, no, 30,000 millones de dólares, que es la misma capacidad del volumen en inversión de bienes de capital. O sea, somos una compañía una industria que invierte, que trabaja, que entiende, pero no es espontáneo esto. Hablamos de un trabajo que exponemos a 3 a 5 años. Un año es muy poco tiempo para mover la maquinaria. ¿En el gobierno hay aliados? ¿Se escucha? Trabajamos tanto, como te lo puedo comentar, en el Parlamento Abierto. Participamos en todos los talleres, son sus talleres, junto con los senadores. Y viene hasta septiembre, esperemos, la iniciativa federal, que tendrán que mover todas las iniciativas estatales y municipales. Hoy tienes una labor titánica por enfrente, ¿no? Muy compleja. Pensando que tengo familia, que tengo negocios, Carlos, que tengo que estudiar, que tengo que prepararme. Sí. Esto suma un poquito de piedras en la espalda. 1 millón de personas que están relacionadas directamente con la industria del plástico. Así es, Carlos. Y que todos, bueno, además yo me acuerdo cuando el plástico, pues se generaron nuevas soluciones hace ya mucho tiempo, cuando yo era niño quizá, pues era una maravilla cada anuncio que salía, ¿no? Nuevo producto que te permite, claro, te solucionaba algo en la vida y ahora están satanizándolo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hemos también sido partes del problema. O tú vas al súper y ves una caja de cereales, está a la mitad la bolsa. Hemos sobreempacado muchas cosas. Tú vas al súper y para que te den 3 leches te dan 3 bolsas, porque una bolsa no lo resiste. Entonces tenemos que hacer esos cambios, Carlos. Estamos trabajando en eso, ¿eh? Estamos con las propuestas definidas. Se me acaba el tiempo. ¿Hacia dónde va la agenda de la asociación durante los siguientes meses? En seguir trabajando en promover la economía circular, Carlos. Tenemos que trabajar en esas 5 R's, tenemos que trabajar en residuos, tenemos que trabajar en educación ambiental, en ecoetiquetado, en hacer entender a la gente que el plástico es más allá, que el plástico no nos necesita. Nosotros requerimos del plástico, Carlos. Pues sí. Pues Aldimir, gracias por venir. Como siempre, es un placer, Carlos. Y a ver si conforme esto avance, porque va a haber muchas noticias, pues te vienes acá a actualizarnos. Siempre, ¿no? a tu disposición. Gracias, muy buena tarde.